Muy buenas, en este video vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Que corresponde al tema estados tensionales de la partícula, ¿no? La partícula plana, ¿no? Pertenece a la materia de resistencia o mecánica de materiales 1, ¿no? En este caso, el ejercicio nos pide hallar los esfuerzos desconocidos cuando la partícula rota a un ángulo de 30 grados. También nos pide hallar los esfuerzos principales y por último nos pide hallar el esfuerzo cortante máximo, ¿no? Para resolver esto, en la página, ¿no? En la página donde yo publico generalmente, tenemos este formulario, ¿no? Ya lo tengo publicado, es un formulario correspondiente a este tema. Estado tensional de la partícula, y acá nos dice, ¿no? Esfuerzos faltantes, perdón, de la partícula. Esto es lo que yo quiero, perdón, ahora sí, esto es lo que yo quiero hallar, ¿no? Esfuerzos principales o faltantes, perdón, esfuerzos faltantes de la partícula. Voy a explicar un poco. Esta es mi partícula, esta es mi partícula, perdón, esta es mi partícula en la posición inicial, posición A. Va a rotar cierto ángulo, en este caso un ángulo alfa, y se va a formar mi partícula en la posición B. Es la misma partícula, simplemente que una está en una posición inicial y la otra está en una posición final, rotado con cierto ángulo, ¿no? Estas partículas producen estos esfuerzos, esfuerzo en U, esfuerzo en B y el esfuerzo cortante UB. En la posición inicial producen los esfuerzos en X, esfuerzo cortante XY y el esfuerzo normal en Y, ¿no? Esfuerzo normal en X, esfuerzo normal en Y y el esfuerzo cortante XY, ¿no? Ahora, ha rotado cierto ángulo. En este caso yo he rotado un ángulo positivo en sentido horario, ¿no? Entonces, una vez que yo he rotado ese cierto ángulo, estos esfuerzos que se han producido son esfuerzos distintos a los de mi posición inicial, es decir, en la posición A, ¿no? Estos esfuerzos los calculamos con estas tres fórmulas, ¿no? 1.1, 1.2 y 1.3. Estas fórmulas los reescribimos, ¿no? Con este cambio de variable, que sería la semisuma y la semidiferencia, que no es otra cosa que sumar los esfuerzos promedio, los esfuerzos normales, ¿no? De la posición A, dividirlos entre 2. Lo mismo la semidiferencia, restarlos y dividirlos entre 2. Una vez que yo ya tengo la semisuma y la semidiferencia, vuelvo a reescribir esta ecuación y, ¿no? Estas serían las ecuaciones finales, ¿no? Las que voy a usar. Recordemos que alfa es el ángulo que ha rotado. En este caso, el ángulo que ha rotado en nuestro ejercicio es 30 grados, ¿no? Entonces, simplemente reemplazando, podemos obtener dichos esfuerzos de la partícula rotada, ¿no? Entonces procedo a hacer la solución, lo mismo. Lo primero que tengo que hacer, el ejercicio nos va a dar así, ¿no? Tal cual. Lo primero que yo tengo que hacer es darme los ejes, ¿no? De referencia, en este caso un eje vertical y un eje horizontal. Estos dos ejes tienen sus respectivos nombres, ¿no? El primero se va a llamar, bueno, el eje vertical para mí va a ser el eje Y, el eje horizontal, el eje X, ¿no? Una vez que yo ya tengo eso, esos dos ejes definidos, o esos ejes de referencia definidos, procedo a dar o a nombrar los esfuerzos. Esfuerzo que esté perpendicular a la cara de mi partícula, para mí va a ser un esfuerzo normal. Como está en dirección Y, para mí este va a ser el esfuerzo normal en Y. Lo mismo acá, esfuerzo perpendicular a esta otra cara, para mí va a ser un esfuerzo normal en dirección X, ¿no? Esfuerzos paralelos a mi cara de la partícula, para mí van a ser el esfuerzo cortante XY. En algunos casos, en algunos libros está así, ¿no? Esfuerzo cortante y esfuerzo cortante, ¿no? De estos dos vectores, estos dos vectorcitos, ¿no? Por el teorema de Cauchy, ¿no? Estos dos vectores o estos dos esfuerzos cortantes son los mismos, ¿no? Por eso lo anotamos simplemente en una esquinita, ¿no? Representa a ambos vectores, ¿no? Ambos vectores, bueno, en este caso esfuerzos, ¿no? Ambos esfuerzos cortantes, ¿no? Una vez que tengo definido, procedo a lo que me pide, ¿no? Rotar la partícula, en este caso tengo que rotar 30 grados. Muy bien, entonces ya tengo, me he copiado, perdón, voy a copiar toda la partícula, con unidades y todo. Las unidades son unidades de esfuerzo, espero que no me confundan. Entonces tengo la partícula A, esto ya no es la posición A, ¿no? Ya no es la posición A. ¿Qué posición es? Wow, ¿por qué no se ha copiado? Perdón. Ya. Ya, perdón. Ya, no importa. Quería copiar esa sombra, pero no me deja porque lo he bloqueado, ¿no? Entonces, esta va a ser para mí mi partícula rotada, ¿no? ¿Pero qué va a rotar? Simplemente va a rotar mi partícula, es decir, esta parte, ¿no? Va a rotar un ángulo de 30 grados. En este caso, creo que es esta. 360 menos 30 es 330, ¿no? Ahí, este sería lo que va a rotar
Bueno, serían los 30 grados que está rotando mi partícula. Bueno, lo voy a sombrear. Ahí está, ¿no? Una vez que yo he rotado mi partícula, para mí ya va a ser la posición B, lo que yo quería. Que está rotando lo mismo. Me voy a dibujar ejes, ¿no? Nuevos ejes de referencia, pero para mi partícula en posición B. Estos dos ejes van a ser, o bueno, van a tener nuevos nombres. El eje X va a estar asociado con el eje U y el eje Y va a estar asociado con el eje B, ¿no? Estos serían los ejes de mi partícula en posición inicial y el eje UV, ¿no? Serían los ejes de mi partícula en posición B o en posición final, ¿no? ¿Cuánto ha rotado este ángulo? ¿No? Esto depende, ¿no? Alfa ha rotado positivo 30 grados. Positivo me indica sentido antihorario. Eso es todo. ¿Qué más? Estos esfuerzos, ¿no? Ya no son los mismos. Es decir, ya no es 10, 20 y 30. Ya son otros esfuerzos, ¿no? Son los esfuerzos rotados, ¿no? De mi partícula. En este caso va a ser el esfuerzo U. ¿Tengo de dato? No lo tengo. Este va a ser el esfuerzo B. ¿Tengo de dato? No lo tengo. El esfuerzo cortante V tampoco lo tengo de dato, ¿no? Es lo que me pide hallar. Entonces, otra vez, recapitulemos. Esta es mi partícula en A, está sometido a estos esfuerzos, ¿no? Me pide que yo halle los esfuerzos desconocidos cuando esta misma partícula rota 30 grados, ¿no? Positivo, en sentido antihorario, ¿no? Una vez que haya rotado eso, se producen nuevos esfuerzos, ¿no? Es lo que me pide hallar. Muy bien, ¿cómo voy a hallar eso? Pues con estas ecuaciones, ¿no? Con la semisuma, semidiferencia y con la ecuación 1.1, 1.2 y 1.3. Entonces es lo que hago. La semisuma va a ser igual antes. Generalmente este tipo de ejercicios se complican un poco cuando nos dan datos en ambas posiciones. En este caso simplemente nos están dando en la posición A, lo que simplifica, ¿no? Es el ejercicio el más fácil que podemos encontrar, ¿no? El esfuerzo en X, el esfuerzo en Y, el esfuerzo cortante. Perdón. El esfuerzo en X, el esfuerzo en Y y el esfuerzo cortante X, Y. El esfuerzo en X es 30, el esfuerzo en Y es 20 y el esfuerzo cortante es 10 unidades. Todo se encuentra en unidades de esfuerzo. Kilogramos centímetro al cuadrado. ¿Qué más? Tengo el ángulo que va a rotar, también lo tengo. En este caso para mí es 30 grados positivo. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? El esfuerzo en U, el esfuerzo en B y el esfuerzo cortante UB, ¿no? Estos tres datos es lo que no tengo, ¿no? Lo que me piden encontrar. Generalmente, ¿no? En otros ejercicios, en otro tipo de ejercicios, combinan. ¿A qué me refiero con combinan? El esfuerzo en X puede ser de dato. El esfuerzo en Y, no. El esfuerzo cortante XY, tampoco. El ángulo que va a rotar, tampoco. Pero aquí el esfuerzo en U puede ser dato. El esfuerzo en B puede ser dato, ¿no? El esfuerzo cortante V tampoco puede ser dato, ¿no? Este puede ser un tipo de ejercicio, ¿no? Pero lo podemos ver en otro video, ¿no? En este caso es el ejercicio más sencillito, ¿no? Y con el que queremos que se entienda este tema. Muy bien, una vez que yo ya tengo definido, ¿no? Mis datos y mis incógnitas, procedo a resolverlo, ¿no? En este caso es simplemente reemplazar. La semisuma es el esfuerzo en X, 30 más 20 dividido entre 2 me da 25 kilogramos centímetro al cuadrado. Punto y coma, la semidiferencia es lo mismo. 30 menos 20 dividido entre 2 me da 5 kilogramos centímetro al cuadrado. Esto para mí es como un dato, ¿no? Como un semi-resultado, ¿no? Que quiero encontrar. Una vez que yo tengo eso, procedo a reemplazar las ecuaciones, dijimos, 1.1, 1.2 y 1.3, ¿no? Esas ecuaciones me dicen que el esfuerzo en U, ¿no? El esfuerzo de la partícula rotada, para mí va a ser igual a la semisuma, en este caso es 25. Por o más la semidiferencia, que para mí es 5, por el coseno de 2 veces por el ángulo que está rotando, en este caso es 30 grados, ¿no? Me dice más el esfuerzo cortante, que es 10 por, ¿qué más? El seno de 2 por 30 grados. El esfuerzo en B, lo mismo, me dice que es 25 más 5, perdón, menos 5 por el coseno de 2 por 30, menos 10 por el seno de 2 por 30, todo esto es igual a, lo mismo acá, el esfuerzo cortante V, no el esfuerzo cortante de la partícula rotada, me dice que es menos, ¿no? Menos la semidiferencia, en este caso positivo 5, por el seno de 2 por 30, más el esfuerzo cortante por
el coseno de 2 por 30. Una vez que yo tengo eso, que yo he reemplazado, procedo a ponerlo a la calculadora, ¿no? Ya. A mí me sale 36.16 el primero. 36.16. El segundo me sale 13.84. El tercero me sale 0.67. Las unidades van a ser kilogramos, centímetro al cuadrado, ¿no? Unidades de esfuerzo. Bueno, entonces para mí estas serían mis soluciones, ¿no? Puedo poner solución. Ya. Esta sería la solución a mi inciso A. Bueno, no lo anoté. Copiar. La solución a mi inciso A sería esto, ¿no? Desde aquí empezaría la solución. Listo. Ahí está. ¿Qué me faltaría hacer? Me faltaría hacer la solución del inciso C, del inciso B y la del inciso C. Bueno, entonces, solución del inciso B. Para el inciso B, bueno, que me pide hallar los esfuerzos principales o los esfuerzos máximos, mínimos o los esfuerzos biaxiales, ¿no? Tienen esa nomenclatura. Voy a copiarme la misma partícula, ¿no? La que estoy resolviendo en posición A. Esta es mi partícula en posición A, ¿no? Ahora, para el inciso B, el concepto es similar al inciso A, por no decir igual. ¿A qué me refiero? Lo mismo, me voy a copiar, me voy a pegar acá. Ya. ¿A qué me refiero? Me copio la partícula que quiero que rote, ¿no? Está en posición A. Yo quiero que rote un ángulo. En este caso, el ángulo que va a rotar no lo tengo, ¿no? Ya, ahí lo voy a rotar. Ya, lo mismo, posición A, ¿no? Posición inicial, voy a rotar cierto ángulo. Ese cierto ángulo que estoy hablando no lo conozco, no lo tengo, me voy a dar un eje. En este caso ese eje no lo voy a nombrar, ¿sí? En el anterior, en el inciso A, lo he nombrado eje U. En este caso simplemente voy a decir que es un eje, ¿no? Y no tiene nombre, no me interesa el nombre. El ángulo que va a rotar ya no va a ser el mismo, ¿no? Que era alfa igual a 30 grados. Ahora va a ser un ángulo alfa P, ¿no? O alfa principal, para hallar los esfuerzos principales. Este ángulo no lo tengo, ¿no? Una vez que yo haya rotado ese ángulo, ¿no? Que no lo tengo, pero por fórmula, ¿no? Tengo un formulario, por ese formulario lo voy a tener, ¿no? Una vez que yo haya rotado, acá se va a proceder a formarse los esfuerzos máximos o mínimos. No sé en realidad si es mínimo o máximo. Y acá también el esfuerzo mínimo o máximo, ¿no? ¿Qué pasa con el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante va a ser igual a 0. ¿Qué más? Este ya no es mi posición A, tampoco es mi posición B. Lo voy a llamar posición C, ¿no? Es una posición distinta, ¿no? Posición C, ¿no? Si se dan cuenta es el mismo concepto, ¿no? Yo tengo mi posición A, ¿no? Voy a rotar cierto ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo alfa P, que no lo tengo. Una vez que yo roto ese ángulo, va a proceder a formarse o a producirse los esfuerzos máximos y mínimos, ¿no? Y a su vez el esfuerzo cortante tiene que ser igual a 0, ¿no? Es exactamente el mismo concepto, simplemente que en vez de rotar 30 grados yo voy a rotar un ángulo alfa P. Ese ángulo alfa P no lo tengo, pero por fórmula yo sí lo tengo. Esfuerzos normales o principales o biaxiales en el plano. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Como para hallar cualquier máximo o mínimo, ¿no? Bueno, máximo, tenemos que aplicar derivadas parciales, ¿no? Aplicamos derivadas, igualamos a 0 y despejamos, ¿no? Así se obtiene esta fórmula, alfa P. Un medio del arco tangente del esfuerzo cortante XY dividido entre D. Entonces procedo a calcular eso, ¿no? Acá va a estar alfa, va a ser igual a un medio del arco tangente del esfuerzo cortante XY, que es 10, dividido entre la semidiferencia, que es 5. ¿Cuánto me da este ángulo? Lo pongo a la calculadora, un medio del arco tangente de 10 entre 5, me dice que es 31.718 grados, ¿no? Me está saliendo signo positivo. ¿Qué quiere decir? Que mi partícula tiene que rotar en sentido antihorario, ¿no? Es lo que he rotado acá, ¿no? En sentido antihorario. Una vez que haya rotado estos 31, se van a producir los esfuerzos máximos, ¿no? Ahora, este ejercicio tiene algo interesante, ¿no? Lo voy a hacer con azul. Acá el esfuerzo cortante, ¿no? Dijimos que para hallar los esfuerzos máximos y mínimos, ¿no? La condición nos dice que el esfuerzo cortante, bueno, ¿no? Tiene que ser igual a 0, ¿no? Esto en el inciso B, pero vemos que en el inciso A el esfuerzo cortante, cuando hemos rotado un ángulo de 30 grados, me dice que es 0.67. Esto se está aproximando a 0, se está aproximando, ¿no? ¿Qué es lo que me dice para el inciso B, ¿no? Que tiene que ser el esfuerzo cortante igual a 0. Por eso es que este ángulo de 30 se aproxima mucho al ángulo alfa P. Perdón, acá lo puse alfa nomás. Este es el ángulo alfa P, ¿no? Que es de 31.7
18 o 32 grados, si quieres, ¿no? 30, 32 grados, casi 2 grados, que es muy próximo, ¿no? Por eso es que los esfuerzos que vamos a calcular a continuación se van a parecer o se van a asemejar a estos dos esfuerzos, ¿no? Estos dos esfuerzos podríamos decir que son muy próximos a los máximos y a los mínimos, ¿no? Esto es una casualidad, ¿no? Porque acá me ha dado 30, ¿no? Me ha pedido que rote la partícula 30 grados y acá el alfa P, ¿no? O el ángulo que tengo que rotar para producir los esfuerzos máximos ha coincidido, ¿no? Casi coincidido, o casi, o se ha aproximado bastante a los 30 grados de mi inciso A, ¿no? Cosa muy diferente hubiera sido que acá me hubiera dado 20 grados, ¿no? Que rote 20 grados, estos esfuerzos hubieran sido distintos, ¿no? Este ya no se hubiera aproximado tanto a cero, ¿no? Es algo interesante este ejercicio, ¿no? Entonces procedemos a hacer. Como dijimos, es exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Me voy a copiar por eso este procedimiento, para no volver a escribir. Me copio y aquí lo pongo, ¿no? Ya, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Lo que va a cambiar lo voy a hacer con color rojo, ¿sí? Voy a eliminar esto. Este ya no va a ser 30 grados, ¿no? Va a ser alfa P. ¿No? Me procedo a eliminar todo lo que me decía 30 grados. Para mí ahora va a ser alfa P. Lo mismo acá. Este va a ser el esfuerzo máximo o mínimo. No lo sé. Este va a ser el esfuerzo mínimo o máximo. Tampoco lo sé. Y este esfuerzo cortante me tiene que dar igual a 0. Acá ya no va a ser el ángulo alfa, va a ser este ángulo alfa P. No lo voy a anotar, simplemente voy a poner alfa P por alfa P. Por alfa P y alfa P, ¿no? Es la misma fórmula, simplemente estoy cambiando un poco la nomenclatura. Procedo a calcular. Me dice el primero que me sale 36.18. Entonces digo, esto va a ser igual a 36.18. El segundo me dice que es 13.82. 13.82. Y el tercero me dice que es igual a 0. Bueno, yo trabajo con una calculadora científica, ¿no? Donde voy arrastrando valores. No tengo la necesidad de ir redondeando, ¿no? Entonces, estos resultados para mí vendrían a ser mi solución, ¿no? Estos serían los esfuerzos principales, o los esfuerzos biaxiales, o los esfuerzos máximos y mínimos. En este caso, este va a ser igual al esfuerzo normal máximo y este va a ser igual al esfuerzo normal mínimo, ¿no? Lo que dijimos. Este azul lo voy a cambiar por un color más chillón, un amarillo. ¿Ya? Este 36.16 se aproxima a este 36.18. Este 3.84 también se aproxima a este 3.82. Y lo que les decía, este 0.67 se aproxima a 0, ¿no? Se aproxima. Por eso es que coincide este 30 con este 31.7, ¿no? Son datos o ángulos próximos, ¿no? Por eso es que los resultados se parecen tanto. Muy bien, ya tengo el inciso B. ¿Qué me faltaría calcular? Me faltaría calcular el inciso C, el esfuerzo cortante máximo. Para el esfuerzo cortante máximo es el mismo concepto. Tengo que rotar un ángulo y ese ángulo me tiene que producir, en este caso, el esfuerzo cortante máximo, ¿no? Me voy a copiar este mismo gráfico, lo voy a traer acá. Ok, ¿no? Lo mismo. Me voy a volver a copiar, perdón. Ya no me copié. Bueno, sería esto. Me copio, ahí está. Este ya no va a ser la posición A, ¿no? Ahora lo que me interesa rotar es esto. Tengo que rotar un ángulo para que me produzcan los esfuerzos cortantes, ¿no? Ya no normales, esfuerzos cortantes máximos. ¿Qué ángulo va a ser? Yo por la experiencia sé que va a rotar en sentido horario, ¿no? Porque los esfuerzos principales me han rotado en sentido antihorario, ¿no? Generalmente, para el esfuerzo cortante máximo, es lo opuesto, ¿no? En sentido horario, ¿no? Ahora sí, ¿qué más? Ya. Este ya no va a ser la posición, ¿no? No va a ser ni la posición A, obviamente, ni la posición B, ni la posición C, ¿no? Entonces lo voy a llamar la posición D, ¿ya? Para que se entienda, nada más, ¿sí? Esto lo voy a hacer con color amarillo, va a ser un nuevo eje, ¿no? En este caso, no lo estoy poniendo nombre, y este estoy asumiendo que rota en este sentido. Estoy asumiendo por cálculo, ahorita lo vamos a ver, y lo voy a llamar alfa sub S. Va a ser igual un ángulo negativo, estoy suponiendo, ¿no? ¿Qué me va a producir una vez que yo rote eso? Me va a producir el esfuerzo cortante máximo. Este esfuerzo cortante máximo es distinto de cero, ¿no? Tiene un valor, es el máximo esfuerzo cortante que se produce, o que produce esta partícula rotando un ángulo alfa sub S. Lo mismo, acá me va a aparecer el esfuerzo promedio y acá también el esfuerzo promedio, ¿no? En este caso no nos pide hallar ese esfuerzo, ¿no? Simplemente el esfuerzo cortante máximo. Me voy al formulario, en este caso estaría en la hoja número 1, bueno, creo que no lo copié.
No copié la hoja 3, perdón. ¿No? Volví a copiar la hoja 1. Sí, no la copié. Ok, pero lo vamos a hacer directamente. Simplemente necesito esta fórmula, ¿no? En este caso ya no es alfa sub P, es alfa sub S, ¿no? En el formulario que está publicado en la página, ¿no? Nos dice alfa sub S va a ser igual a un medio del arco tangente, perdón, un medio del arco tangente negativo, me dice, la diferencia, en este caso la diferencia es 5, dividido entre el esfuerzo cortante XY, que es 10. Este ángulo lo meto a la calculadora, un medio del arco tangente de menos 5 dividido entre 10, me dice que es menos 13.282 grados. Y si vemos, me ha salido negativo, un ángulo negativo. Lo que les decía, ¿no? El ángulo alfa sub S menos 13.282, ¿no? En sentido, bueno, esto va a rotar en sentido horario. Muy bien, una vez que yo tengo ese ángulo alfa sub S, procedo a reemplazar. En este caso voy a reemplazar simplemente en donde yo quiero, ¿no? Puedo reemplazar en las tres, ¿no? Me van a dar el primero esfuerzo promedio, pero a mí lo que me interesa es el esfuerzo cortante máximo. O sea, simplemente voy a reemplazar en la ecuación 1.13, ¿no? Bueno, en esa ecuación, perdón. Entonces me copio esa ecuación y como en el inciso B, los cambio, lo voy a hacer de color rojo. Esto va a cambiar, ya no va a ser esfuerzo cortante V. Bueno, esto no me copié. Esto también va a cambiar y esto va a cambiar. Acá me está faltando esto, ¿no? Ya. Esto se va a volver el esfuerzo cortante máximo. Va a ser igual a menos 5 seno de alfa sub S. Perdón, ya no es alfa sub P, es alfa sub S sobre alfa sub S, con todo y signo, ¿sí? No se olviden del signo. Entonces, una vez que yo tengo eso, procedo a ponerlo a la calculadora. Me dice menos 5 por seno de 2 por menos 13.28 más 10 coseno de 2 por menos 13.28. Me dice que sale positivo 11.18. Ese es el esfuerzo cortante, kilogramos, centímetro al cuadrado, máximo, ¿no? Otra forma de calcular sería, ¿no? Es otra fórmula. Y nos tiene que dar el mismo resultado. Me dice que es la raíz de la semisuma, ¿no? No, es la raíz. Lo siento, voy a ver el formulario. No lo tengo muy... no me acuerdo. Es la raíz. ¿Dónde está? Esfuerzos principales, esfuerzo cortante máximo, acá está. No lo tengo. Ya, acá está. Me dice que es la raíz de la semidiferencia, perdón, no me acordaba, al cuadrado más el esfuerzo cortante x y al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz, la semidiferencia es 5 al cuadrado más el esfuerzo cortante 10 al cuadrado. Esto lo meten a su calculadora, 5 al cuadrado más 10 al cuadrado, 11.18 unidades, las mismas, ¿no? Kilogramos, centímetro al cuadrado. Con esto ya tuviera la solución a mi inciso C, ¿no? Entonces sería solución, ¿no? Muy bien, entonces este sería un poco de cómo resolvemos este tipo de ejercicios, ¿no? De la partícula. Partícula en posición inicial, posición final, ¿no? Para los esfuerzos desconocidos, esfuerzos principales y esfuerzos cortantes máximos, ¿no? Bueno, este video se ha hecho casi de media hora. Generalmente esta es la forma la forma analítica de resolverlo, ¿no? La forma gráfica sería mediante el círculo de Moore, ¿no? Es como su nombre lo dice, simplemente es hacer un círculo y resolverlo mediante gráficas, ¿no? A partir de ese círculo, ¿no? Ir reconociendo los resultados, ¿no? Tanto los esfuerzos desconocidos, máximos, mínimos, el esfuerzo cortante máximo, los ángulos que están rotando, ¿no? Los ejes y esas cosas. Bueno, eso tengo planeado hacerlo en otro video, ¿no? Para complementar este ejercicio, ¿no? Y si les interesa, podemos hacer otro video, ¿no? Pero haciendo variar estos datos, ¿no? Por ejemplo, este esfuerzo en X no tengo de dato. Este esfuerzo en Y tengo de dato. Este esfuerzo cortante tengo de dato. El ángulo que va a rotar no tengo de dato. Ese me está pidiendo calcular o hallar, ¿no? El esfuerzo en U tengo de dato. El esfuerzo en B tengo de dato. Y el esfuerzo cortante V no tengo de dato, ¿no? Tres datos que no los tengo. Y mediante, bueno, con estas mismas ecuaciones se suma una cuarta ecuación, ¿no? Que aparece.
que serían los esfuerzos en la posición A son iguales a los esfuerzos en la posición B, ¿no? Sería la cuarta ecuación que se añadiría para resolver estos ejercicios, ¿no? Bueno, sería en otro video, ¿no? Si les interesa, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias y hasta la próxima.